esta oportunidad mi proyecto de investigación pues que se pide para la Universidad Villarreal. Cada año hay un concurso, entonces esta vez tuvimos suerte y nos aceptaron. ¿Ya? Entonces eso es lo que queremos exponer, el resultado de esa investigación. Bien, a ver, entonces eso me parece que está por acá. Ajá, ahí está. Entonces lo que voy a explicar es un poco elementos de lógica inductiva. ¿De acuerdo? El problema de Hume, las paradojas de la confirmación y el pensamiento crítico. A ver, tenemos acá una imagen de Mafalda, ¿verdad? Supongamos que constatas que uno y otro miércoles, aparentemente sin excepción, el plato principal del almuerzo en el bar es espagueti. Entonces decides que no almorzarás ahí los miércoles porque los miércoles sirven espaguetis y a ti no te gustan. Este es un ejemplo bastante claro de inducción. La lógica, al menos la que nos enseñan en cursos formales, suele ser deductiva, suele ser aquella que busca la conclusión necesaria. Una diferencia entre el razonamiento inductivo y deductivo, al menos la más saltante, es la que indica que la deducción tiene conclusión necesaria, mientras que la inducción tiene conclusión probable. Esa es la diferencia más saltante. Hay algunos manuales que todavía repiten esto, ¿no? De que va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Eso en realidad no se sostiene. Ya no es así, ¿no? Y hay ejemplos que lo están viendo en pantalla. A ver, veamos uno, ¿no? El segundo, venía. Todo peruano es trabajador, todo brasileño es trabajador, todo mexicano es trabajador, por lo tanto, si Pedro es venezolano es trabajador. Ahí estamos pasando de lo general a lo particular, pero claramente no es una deducción. ¿Por qué? Porque la conclusión es probable, es una inducción. Y lo mismo acá. A ver, escojamos el segundo, ¿no? Marcos me dio un libro, por lo tanto, alguien me dio un libro. Marcos y alguien. Marcos es un individuo particular y alguien es un poco más amplio, general. De lo particular a lo general. ¿Eso cómo se llama? Inducción debería ser, ¿no? Inducción, pero no es en este caso. En este caso el razonamiento es deductivo, porque la conclusión es necesaria. Esa es la principal distinción. Entonces, básicamente nos quedamos con esa distinción entre lo inductivo y lo deductivo. Muy bien. La característica principal del razonamiento inductivo es que su conclusión es probable. Su conclusión es probable. Esa es la característica principal. Ahora, hay varios tipos de inducción. Yo he visto algunos, por ejemplo, en el texto de Da Costa, Newton Da Costa, él estudia los razonamientos inductivos. Varios, da una lista de varios, ¿no? Que ahorita vamos a comentar. Ahora vamos a ver un ejemplo de inducción, ¿no? Ahí también. Usted se dedica a la escritura. ¿Por qué? Porque tiene en la manga izquierda de su saco un parche cerca del codo que sirve para apoyarlo sobre el escritorio. Y es sabido que ese tipo de vestimenta solamente lo usan los escritores. Claro, tiene una manga izquierda acá, ¿no? Digamos. Acá hay un parche en el codo. Entonces, si usted usa ropa con parches en el codo, debe ser porque es escritor. Ya, esa es una inducción. Ahora, hay varios tipos de inducción. Tenemos inducción por enumeración. En realidad es la más simple. Es la que tú conoces, ¿no? Le pasa uno a otro, a otro, a otro, por lo tanto, le pasa a todos. A ver el ejemplo de la imagen, ¿no? Igual que su padre, su abuelo y dos tíos suyos, Jones sufre depresión elevada.
consume dieta alta en grasas, fuma en exceso y hace muy poco ejercicio. Si estos familiares suyos murieron de un ataque al corazón, podemos suponer que a nuestro amigo va a pasarle un ataque al corazón. A esto se le llama inducción simple o por enumeración. La conclusión es probable. La analogía. La analogía se basa en una comparación. En una comparación. ¿Sí? Eh, Básicamente lo que se dice es que dos cosas se parecen. Y si una cosa tiene una propiedad, la segunda también tendrá esa propiedad. Es lo que usan los abogados, ¿no? Aquí tenemos acá presente un abogado o alguien que estudia para derecho. Y si este caso se parece al anterior, ¿no? Y en el anterior el acusado fue encontrado culpable, obviamente pues también, ¿no? Por el precedente. Bueno, pero veamos un ejemplo más sencillo. En realidad en el derecho los casos son más complicados. Humberto y Juan comenzaron a fumar a la misma edad. Humberto sigue fumando hasta hoy y nunca ha tenido un problema con el cigarro, una enfermedad. Entonces, no es probable que Juan, quien sigue fumando hasta hoy, sufra de alguna enfermedad. Porque hay estos parecidos. ¿Sí? A ver, uno de repente un poco más ilustrativo. México se parece a Grecia. ¿Por qué? A ver, porque han sufrido crisis económicas que han afectado las bolsas de valores. México tiene una política de austeridad. Por lo tanto, Grecia también podría salir adelante con esta política de austeridad. Esos son entonces básicamente argumentos analógicos. Entonces, esto se parece al otro, se vincula al otro. Si a uno le pasa a uno, al otro le pasa a otro. También tenemos la inferencia estadística, que se basa en porcentajes. ¿Sí? Dicen las encuestas, ¿no? Dicen que creo que la candidata Fujimori otra vez no va a postular. Creo que sí, no va a postular. Tiene un 20%. Bueno, es lo que dicen. Sabemos que hay sesgos y que hay intereses, ¿no? Pero es un ejemplo nomás. Tiene 20% de, digamos, ¿no? Aceptación. Creo que tiene más incluso. Eh, por lo tanto, va a ganar, ¿no? Va a ganar las elecciones. Claro. Eso es lo que han dicho pues como 4 veces pasadas, ¿no? Y no ha pasado. Ya te das cuenta. Por eso es la inferencia estadística. La mayoría, el 80% de alumnos de la Villarreal son personas de escasos recursos. Juan estudia en la Villarreal, por lo tanto es de escasos recursos. Esa es básicamente la inferencia estadística. Se basa en porcentajes, en cálculos. Ahora bien, vamos a los métodos que propusieron los filósofos. Por ejemplo, Bacon, Francis Bacon. Francis Bacon plantea sus tablas. Habla de 3 tipos de tablas. Tablas de presencias, tablas de ausencias y tablas de grados. En la presencia, en la primera, la de presencias, habla de la ocurrencia, del hecho. En la de ausencias habla de la no ocurrencia. La grados, variaciones. Por ejemplo, el caso de Gregor Mendel. Estoy para que se parezca a un ejemplo de Bacon. Él no usó definitivamente el método de Bacon, habrá no, simple observación, análisis, pero imagínate. Entonces, Mendel anotaría que al cruzar variedades de guisantes se mantenían en tabla de ausencias, anotaría aquellos donde los rasgos están ausentes, donde algunos sí son, y estudiando esto, él encontraría, en este caso, eh, algunas cuestiones vinculadas con las bases de la herencia. Debe haber algo en los guisantes que es responsable de la variedad de rasgos. ¿Sí? Un ejemplo muy simple.
Ahora vamos a John Stuart Mill, el filósofo decimonónico. Francis Bacon es del Renacimiento, y es del siglo XIX. El señor John Stuart Mill hizo muchos aportes en muchos ámbitos, en la lógica también. Su sistema de lógica, ¿verdad? Destaca. Destaca su sistema de lógica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, ujú, claro. A ver, disculpe, me está escribiendo aquí el caballero. No hay transmisión, pues. Ya. Vamos a escribirle, ¿ya? Hoy día es miércoles, listo. Ti, 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 ti. Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? La transmisión falló, así que estamos grabando el evento. Puedes entrar ahí en ese link. Pero ¿qué más me dice? A ver, que toma fotos. Ya, voy a tomar fotos. A ver, están ahí ustedes ya, una fotito ya. No, así nomás, no se preocupen, así nomás. Ya, hay una primera, luego toma otro ya. Primera foto. Ya, listo. ¿Qué dice ahí? Bueno, ya está. Gracias, gracias. Ahora sí seguimos. ¿Ya? John Stuart Mill, en su obra Sistema de Lógica, escribió, planteó, digamos, esta, eh, estos métodos que vas a escuchar ahora, ¿no? El primero se llama el de la concordancia. Las estructuras que estás viendo acá lo saqué del libro de Piscoya, ¿ya? No aparecen en el texto de John Stuart Mill, son abstracciones que hace Piscoya, pero muy adecuadas. Desde A, B y C se sigue A, B, C. Desde A, D, E se sigue A, D, E. Luego desde A se sigue A. Hay que distinguir A mayúscula de A minúscula. Ahora, pues obviamente que, ¿cómo entiendo esto? Mira, si se experimenta un nuevo método de enseñanza con un grupo de alumnos de matemática y otro de física, fíjate, ¿eh? Arriba están los alumnos de matemática y abajo están los de física, y en ambos casos se obtienen mejoramientos, que es el A. Aplico el nuevo método para alumnos de matemática y se obtiene A. Aplico el nuevo método para alumnos de física y se obtiene también A. Entonces la causa del mejoramiento debe ser el nuevo método. ¿Sí? Ese es el ejemplo para entender el llamado método de concordancia. Eh, Ahora acá, el siguiente es el método de la diferencia. También podemos ver el esquema para ayudarnos. Desde ABC se sigue ABC. Ahora fíjate la diferencia, ya no está A, ¿no? Desde BC se sigue BC. Por lo tanto, desde A se sigue A. O sea, acá la idea es que la A anula la existencia de A. Entonces debe ser porque lo que causa A minúscula es A mayúscula. ¿Sí? Me parece que por acá hay un ejemplo. Ah, ya, aquí está. A ver, eh, dense cuenta, ¿no? En la tablita que está ahí, ¿no? Se supone que algo comieron. Por ejemplo, durazno, queso, carne, frijol, atún, jugo y salchicha. De los cuatro, solo tres enfermaron. Uno, en este caso Ana, no se enfermó. ¿Qué creen ustedes que fue la causa de su enfermedad? ¿Cuál fue el alimento que al consumirlo le dio la enfermedad? Entonces, tienes que ver, ¿no? Que la ausencia de algo causa la ausencia de enfermedad. En este caso, ¿qué cosas han comido todos y qué cosas no ha comido Ana, que es lo que la salva de esa enfermedad? Y sería, pues, en este caso, los frijoles.
los frijoles. ¿Te das cuenta, no? Todo el mundo ha comido frijoles, menos Ana, y por eso ella no se enfermó. Entonces, se aplica el método de la diferencia. Tercer método, el método indirecto de la diferencia. Indirecto. Aquí está la estructura, mira. A, B, C, D, entonces A, B, C, D. A, F, G, H, entonces A, F, G, H. No A, B, C, D, B, C, D. No A, F, G, H, F, G, H. Fíjate que aquí lo que hay es la anulación de eh, la anulación, la negación de un factor, en este caso A mayúscula, que genera que no aparezca en la consecuencia. Entonces debe ser porque A mayúscula genera A minúscula. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo sí es real, bueno, igual que el de Mendel, pero de nuevo estamos forzándolo para que parezca adecuado. Bien. Es el método que ilustra el caso de John Snow. John Snow y el brote de cólera en Londres, en el 1854. Él fue un médico inglés, es un caso prototípico de la medicina, de la historia de la medicina, ¿no? De repente acá coordinamos con el grupo IPILOV una vez, ¿no? Un seminario de historia de la medicina. Ahí tengo algunos textos también. Hay un amigo que sabe medicina también, que es Gerson Martel. Por ahí podemos apoyarnos, ¿no? Pero este es un ejemplo muy bueno. John Snow utilizó este método para investigar la causa de la propagación del cólera. ¿Sí? O sea, de nuevo, estamos forzando. No digo que haya sido así, pero vamos a adecuarlo. La mayoría de los casos estaban cerca de una fuente de agua pública, la bomba de Broad Street. Al comparar dos grupos de casos, aquellos que obtenían agua de la bomba y aquellos que no lo hacían, fíjate, notó la única circunstancia común entre los casos de cólera. ¿Cuál era? El uso, básicamente. Eso es la circunstancia. Los que se enfermaban eran porque usaban cierta bomba de agua. Entonces, convenció a las autoridades para retirar la manivela, para que ya estuviera imposible sacar el agua, y se logró detener el brote. O sea, aquí está la negación de a lo que te decía, ¿no? De repente hay muchos factores, ¿eh?, que causan el cólera, ¿sí? Pero aquí lo que se intenta entender es uno de aquellos, sobre todo que los propaga. Cólera te puede dar, ¿por qué? ¿No? Por contagio, por consumir alimentos en mal estado o alimentos contaminados también, eh, por bajo nivel de protección, bajo nivel de inmunidad y otros motivos, ¿no? También podrían haber. Eh, Quizás, no sé, pues, contacto por fluidos y qué sé yo. Pero claro, aquí se piensa, ¿no? Voy a suprimir que la gente retire agua de este canal, ¿no? De este pozo. Y justo cuando hizo eso, se detuvo la propagación. Se detuvo la propagación. Es más o menos lo que se llama el método indirecto de la diferencia. De nuevo, el esquema es de Luis Piscoya. Yo remito a la obra de Luis Piscoya, por favor, se llama Tópicos en Epistemología. ¿Sí? Es un libro muy bueno y sobre John Stuart Mill, él es un experto en inducción, ¿no? El profesor Luis Piscoya. El otro se llama el método de los residuos. Y aquí también está el esquemita, ¿no? A genera A, B genera B. Por lo tanto, C va a generar C. ¿Cómo es el método de los residuos? Eh, Vamos a ver, ¿no? Investigamos cómo crece una planta. Se han identificado dos factores. La luz podría afectarlo y el agua podría afectarlo.
Después de hacer experimentos se descubre que se puede predecir con precisión el crecimiento de la planta en función de estos factores, ¿sí? Sin embargo, al aplicar el método de residuos, se encuentra que hay un crecimiento no explicado. O sea, puede crecer por luz, puede crecer por agua, ¿sí? Y de repente lo que se busca es también un factor adicional. ¿Qué otro factor adicional puede ser? O sea, debería crecer por luz y por agua hasta cierta medida, pero digamos, ha crecido demasiado. No sé si ustedes conocen, hay una planta que crece bastante rápido, que es eh, el bambú. El bambú crece a una velocidad muy, muy impresionante, ¿no? Irónicamente dice que mientras lo estás midiendo el bambú, ya creció un poco más, ¿no? Ya creció un poco más. Entonces, si no se explica por agua y no se explica por sol, debe haber otro motivo. Y bueno, es el nutriente, por ejemplo. Nutrientes del suelo, tal vez. Nutrientes del suelo, ¿ya? Entonces, más o menos esto ilustra el método de los residuos. O sea, faltaba considerar algo. Aparte de luz, aparte de agua, se considera este que es el factor de los nutrientes del suelo, por ejemplo. Variantes concomitantes. Recuerda que son 5 métodos de John Stuart Mill. Me parece que este es el quinto, ¿no? Vamos a ver. Desde ABC se sigue ABC. Desde la variación de A, B y C se sigue la variación de A, B y C. Luego desde A se sigue A. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Está el tema de la variación para entender por qué ocurren las cosas. En México ocurrió esto. Por cada 100.000 habitantes, de 28, perdón, de 22 se pasó a 43, digamos, por ciento, digamos, alcohólicas. O sea, subió. En la cirrosis, bien, subió y se incrementó. Fíjate, ¿no? O sea, podemos pensar, obviamente, tú sabes que podría no ser una relación de causa, sino de correlación. Pero podríamos decir que el alcoholismo es lo que ha causado la cirrosis, o al menos uno de los factores, ¿ya? Bueno, yo te digo que es una relación de correlación, ¿no? Incluso en mi familia, mi abuela, a quien no conocí, pero mi madre me cuenta, murió de cirrosis, ¿no? Y era una persona que no tomaba, no tomaba. Por ahí comentan, ¿no? Que, bueno, sus hijos, ¿no? Murió de pena, de tristeza, ¿no? Bueno, pero no tomaba. Quizás hereditario también podría ser. Listo. El método, ahora sigamos, el siguiente, otro método. Curiosamente, es inductivo, aunque el nombre es engañoso, ¿no? Hipotético deductivo. Pero sigue siendo inductivo, ¿no? La conclusión a la que se llega es probable. No te dejes llevar por el nombre. Hipotético deductivo debe ser deductivo. Bueno, no. En realidad, la conclusión es probable todavía. Es el método de la ciencia, no es el método que te enseñan en el manual de Mario Bunge. O en Popper. En Popper también está. Es el método clásico. ¿Cómo es este método? Planteas el problema, formulas hipótesis, deduces consecuencias y haces contrastación. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo ocurre este método? Se plantea un problema, por ejemplo, un ejemplo real, ¿ya? El caso del descubrimiento de Neptuno. A finales del siglo y Le Verrier descubrieron que Urano tenía la órbita prevista. Le Verrier supuso que esa irregularidad era porque había otro planeta que hacía una influencia en Urano. Pensó que si existiera tal planeta, se podría masa y en donde debería estar para hacer observaciones. Deberíamos verlo en algún momento. Y finalmente se contrastó esto. El astrónomo Johann Gale, o Gale,
halló este planeta en 1846. Es decir, eh, se descubrió Neptuno. Se descubrió Neptuno. ¿Sí? Ahí está. Así, ¿no? O sea, así se halló, se descubrió. Luego intentó hacer lo mismo con otro, que fue el caso de Vulcano. No sé si han escuchado eso, ¿no? El supuesto planeta Vulcano, que estaría detrás de Mercurio, causando también sus irregularidades. Pero ahí sí no funcionó. El caso de Mercurio, ya, sería tema para otra conversación. Eh, Listo. La inferencia probabilística. Probabilística. Aquí, cuando hablamos de probabilidades, hablamos de cosas que pueden ocurrir. ¿Sí? Tiene, claro, tiene vinculación con el razonamiento estadístico, ¿no? Por supuesto. ¿No? Eh, la diferencia estaría en que en el caso de la inferencia probabilística, digamos, ya se habla de algunas pautas en la cual se deduce la conclusión. Por ejemplo, ¿no? Si decimos que la mayoría de estudiantes que repasan con regularidad obtienen un buen puntaje en las pruebas, Ana repasa con regularidad, por lo tanto, Ana obtiene un buen puntaje. Entonces, hay una relación causal, digamos acá, ¿no? O sea, está formulado de manera condicional. En cambio, en la estadística es como un dato, ¿no? Eh, el 80% de mujeres puede sufrir cáncer de útero, ¿no? Imaginemos, el 80%. ¿Sí? Entonces, esto te hace pensar de que Juana es mujer, podría tener, ¿no? Podría tener. En cambio acá no se da el dato, sino que la probabilidad tiene que ver con todo esto, ¿no? Con toda la condicional. La mayor parte de personas que hacen ejercicio regularmente gozan de buena salud. Sí, o sea, ¿ves? O sea, aquí se aplica la conexión a una relación de causa-efecto. En cambio, en la estadística es un dato. Tal porcentaje. ¿Sí? Acá no, aquí se aplica, pero a la condicional. Teresa hace ejercicio, entonces probablemente le vaya bien en la salud. La abducción, la abducción, planteada por el filósofo Peirce, o Peirce, como lo pronuncias, ¿no? Sanders Peirce. Algunos dicen Peirce también. Bueno, ya, pues, la cosa es que nos entendamos. Se escribe Peirce. La abducción es, digamos, la reconstrucción. La reconstrucción que hacemos eh, dadas ciertas circunstancias para explicar un hecho. Es lo que hacen los policías, ¿no? Cuando ven la escena de un crimen, o los detectives, y recogen información para saber qué ha pasado. Eh, entonces, igualmente, ¿no? Uno por abducción puede más o menos imaginar qué ha pasado, si ve un hecho. A partir de un hecho, explicar su causa. A ver, un segundo ejemplo, ¿no? Esta mujer ha tenido, digamos, no ha tenido menstruación en más de 6 semanas. ¿Cómo puede explicarse eso? Una explicación probable es que está embarazada. Esta anciana asesinada contaba con un seguro que beneficiaba únicamente a su esposo. Si es así, entonces, ¿quién se pudo haber beneficiado? ¿A quién le interesaría que se muera? Bueno, a su esposo. Más o menos, eso es lo que se llama también el argumento a la mejor explicación. También le llaman así. Ya, listo. Ahora ya te explicamos la inducción, ¿no? Bastante, ¿no? Son bastantes inducciones. De hecho que sí. Eh, Hume halló un problema en la inducción. Eh, claro, es decir,
el ejemplo clásico que te pondré, pues, ¿no? Los cuervos, ¿no? Este cuervo es negro, el segundo cuervo es negro, el tercer cuervo es negro. Todos los cuervos son negros. Entonces, lo que diríamos con Hume, y Hume lo dice, es que no puedes concluir eso. No puedes pasar de unos cuantos a todos. Eso es demasiado. A lo mucho puede decirse que algunos tal vez, algunos. O mejor, no es probable. Ya, si quieres tú mantener que es todos, ya, es probable. Es probable. De nuevo acá también invocamos a Piscoya. Él nos guió indirectamente con la lectura de su texto, ¿no? Sobre este tema, por ejemplo, ¿no? Aquí la fórmula que ves acá en realidad la saqué de Piscoya, ¿no? Existe un Y tal que Y es P, por lo tanto todos son P. Claro, ese es, digamos, el esquema que representa el error en la inducción. A partir de algunos, decir que son todos. ¿Sí? Bueno, entonces esta crítica ya viene desde Hume. Ya te das cuenta que Popper lo recoge en realidad, lo recoge y lo replantea en la epistemología ya del siglo XX. Pero este argumento es viejo, de la Ilustración, proviene. Otro que también lo tocó es Bertrand Russell. No sé si recuerdan el ejemplo del llamado pavo inductivista. No es un ejercicio muy interesante. Es un pavo desde junio recibía una alimentación constante, cada vez que venía su dueño se alegraba porque le daba comida, todos los días, llega diciembre también hasta que observa que el llega el granjero y ya no le trae comida. Por cuenta que he comido bastante. Mi con el uso de la inducción, obviamente va a defender de los ataques de Hume. Claro, él dice en realidad que la inducción nos va a proporcionar reglas para poder nuevas, porque la crítica a la lógica de Aristóteles es que solamente da resultados visibles, no hay novedad, no hay novedad, ¿sí? Esa es la crítica que le hace al señor Aristóteles. Eh, yo digo, no es, todas las manzanas son rojas, esta manzana es roja, ya pues, no hay mucho que decir, ¿no? No hay mucho que decir. Pero la inducción, por eso hay que buscar su validez o justificación, porque es muy valioso, dado que nos da informaciones nuevas. Podría ser, ¿no? Errado, sí, pero a ver, el error también permite la mejora. Entonces, el señor Stuart Mill va a defender la inducción. Él incluso en su crítica, él dice que en realidad la inducción a la deducción. Él dice que la inducción fundamenta las ciencias deductivas, por ejemplo. Él es uno de los que plantea la matemática. Ya algunos le atribuyen la lógica, ¿no? Pero ese tiene bases en la experiencia. O sea, no es una ciencia puramente abstracta. Simplón, ¿no? Si yo, digamos, y sumo 2 más 2, ¿no? En realidad, ese 2 más 2 igual 4 proviene de un material, de un mundo empírico. Son, o sea, ¿no? Es un abstracto. Este debate ya viene desde Occam, desde la época medieval. El nominalismo. O sea, no existen los universales, solamente hay los individuos. Aquí John Stuart Mill revela esa tendencia. En realidad, eh,
Para John Stuart Mill, la lógica de Aristóteles, las relaciones solamente son equivalencias, es decir lo mismo con otras palabras. Y tiene algo de razón, ¿no? Yo sí, ¿no? Lo que se busca es esto. Una forma de llegar a la validez en el silogismo aristotélico es lo mismo, ¿no? Que la conclusión es lo mismo que está en las premisas. Si es algo diferente, no es correcto. Ya el señor Young esto está que critica la lógica deductiva, además peso a la lógica deductiva. ¿Sí? Incluso dice que son pseudoinferencias, que sirven, ¿ya? Eso pues ataca, ¿no? Ataca. Ahora, ¿cómo se enfrenta el problema de Hume? Porque la crítica de Hume es muy imponente. Puede pasar de algunos. La respuesta que da Mill tiene que ver con lo que se llama el principio de uniformidad de la naturaleza. Vamos a reducirlo con pum, PUN, pum, pum, pum. ¿Sí? Como decía esa Scooby-Doo y el pum, pum, pum. Así, aquí tenemos el pum, principio de uniformidad de la naturaleza. Pum significa eso. Hemos comprobado 150 veces que la naturaleza porta siempre igual. O sea, es uniforme. Por lo tanto, en el futuro, el área a 100 grados. Esa es la fundamental para mí. Es cierto que 150 veces el agua allí, pero puedo concluir que en el futuro el agua va a hervir porque la naturaleza se compone igual. Ahora, una pregunta muy justa es, ¿y cómo sabes que la naturaleza es siempre igual? O sea, una pregunta es dentro del principio, lo cual los principios justamente es eso, son principios, detrás de ellos no hay nada. Pero intentas explicarte, comenzamos en un terreno bastante pantanoso. Forma de justificación podría ser eso. Es que, mira, pues, el fuego siempre quema. El sol siempre sale por el este. El imán siempre atrae. Que toda la naturaleza se comporta siempre igual. De la misma forma. El principio de ¿por qué hay un principio de uniformidad? Porque los actos siempre ocurren, ¿no? El fuego, el sol sale, el imán atrae. Ya. Hay un problema, sin embargo, un problema lógico que se llama decisión de principio. ¿Por qué? Eh, escucha bien. Explicar la inducción, ¿qué uso? El principio de uniformidad de la naturaleza. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo quiero justificar el principio de uniformidad de la naturaleza, ¿a qué he recurrido sin decirlo? ¿Alguien de acá puede darse cuenta? Así, ¿no? El cuervo 1 era negro, el 2 era negro, acá, ¿no? El siempre que el sol siempre sale, el imán, o sea, estoy usando inducción para justificar el principio de uniformidad de la naturaleza. Y ese es un... Pues, yo quería utilizar el principio de uniformidad para fundamentar la inducción. ¿Cómo fundamento el principio de uniformidad? Lamentablemente lo que estoy haciendo es usar la inducción, presuponer que funciona. Estoy presuponiendo que la inducción funciona, inventar un principio, inventar a la inducción, y ese es un círculo vicioso.
Mejor dicho, petición de principio. Más que círculo vicioso, petición de principio. Si has entendido esto, esto es muy poderoso, ¿no? Muy potente, muy importante. Eh, Strawson, Strawson, que es uno de los lenguajes, considera que se debe justificar la inducción del mismo modo que no se debe justificar la legalidad de la ley. Aquí nos puede hablar depende del señor interesado en el derecho, ¿no? Eh, él, dice, él dice esto, ¿no? Alguien quiere estar en ahí, admitir. Listo, sigamos. Perdió la... Ya, listo, aquí está. Escucha. Entonces, no se puede justificar, ¿no? La ley de un país. Es que la ley es lo que justifica la legalidad. Pedirle una explicación a esta legalidad es ir más allá. Se supone que el orden es esto por la legalidad de la ley, pero no puede justificar la legalidad de la ley. La legalidad cumple esa función y ahí nomás se queda. Entonces no podemos justificar la inducción porque es pedir una explicación de aquello que constituye un estándar que empleamos para saber si las ideas acerca de los son adecuadas o no. Es por eso que no se puede justificar la inducción, porque la inducción es un principio. Bueno, es la opinión que tiene Strawson, ¿eh? Es la opinión que tiene Strawson. Está tan adecuado. He visto que acá hay gente que ha entrado. Ya, fotos. Digamos. Bien. Ahora aquí lo interesante y lo que a mí me gusta mucho, que son las paradojas. Hablamos ya en otros eventos, de hecho, tengo que decir, ¿no? Que hubieron unos eventos previos a este, un seminario y un simposio, me parece, la semana pasada. Están ahí las grabaciones. No se puede hacer la grabación de esto, el sistema me ha fallado. Intenté 2 veces, pero igual está grabado, está que se graba. Bien. Eh, y el amigo del estudiante Richard Miranda habló de la paradoja del cuervo, ¿no? Hizo una exposición muy buena. Eh, entonces, bueno, yo lo voy a reducir, lo voy a simplificar. En realidad, la paradoja del cuervo surge de esta idea, ¿ya? Todos los cuervos son negros, es la idea. Entonces, si tú aplicas lógica, ¿en qué se convierte esto? Por la lógica de la ley de la transposición. Transposición, recuerdan, es P, entonces Q, por lo tanto, no Q, entonces no P. Un ejemplo, ¿no? Si compro pan desayuno por transposición, ¿qué se puede deducir? Que si no desayune, entonces no compré pan. Esa es la idea. ¿Sí? Básicamente eso. Básicamente. Ahora, si todos los cuervos son negros, ¿qué se puede deducir? Por transposición. Que todo lo no negro es no cuervo. Lo cual desde ya suena bien raro. ¿Eh? O sea, tú puedes venir con todas tus herramientas filosóficas así al ataque, ¿no? Desde ya, suena bastante raro esa traducción. Suena antinatural incluso. ¿No? Nadie habla así. De hecho, hay críticas que dicen eso, ¿no? Que, ¿por qué cuestionamos algo que en realidad la gente no, así no habla? Habla de cosas no negras, ¿no? Y de cosas no cuervas. No se habla así, pero bueno, eh, esa es una crítica en realidad. A ver, ¿cuál es el problema acá? Lo siguiente, ¿no? ¿Cómo confirmo que todos los cuervos son negros? Viendo un cuervo que sea negro. Bien. Ahora, ¿cuál es el equivalente a lo no negro es no cuervo? ¿Cómo confirmo que lo no negro es no cuervo? Bueno, pues con cualquier cosa, pues digamos, aquí tengo mi vincha, esta vincha que uso para hacer bicicleta, ¿no? Yo sudo bastante, entonces me pongo esta vinchita acá, mira, parezco Michael Jordan, pero en decadencia, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está, pues esta vinchita comprueba eso, que todo lo no negro es no cuervo. ¿Por qué? Porque es no negro.
Y encima es no cuervo, o sea, confirma. Entonces, como son equivalentes, esa es la cuestión, la confirmación de uno también será la confirmación del otro. Por lo tanto, si esta vincha comprueba que todo lo no negro es no cuervo, y lo negro es no cuervo, es lo mismo que decir que todo cuervo es negro, ¿qué se deduce? Vincha roja confirma que todos los cuervos son negros. Y claro, ahí te cae de espaldas, ¿no? O sea, ¿cómo has hecho eso? Es un truco, ¿no? Ayúdame, ayúdame. Es un problema, es un gran problema, ¿no? ¿Ya? Eso se llama la paradoja de Hempel, o la paradoja de los cuervos. Es otro problema. O sea, mira, estamos viendo ya el problema de Hume, el problema de los cuervos, ahora la paradoja Verdul. Esta paradoja es mucho más complicada. Explicarla es... Hay que verla con calma, ¿ya? Con calma. Fue planteada por Nelson Goodman. Considérese el siguiente predicado. Verde si se examina antes del año 5000 o azul si se examina después. Felizmente, año 5000, llegaremos a 5000, creo que no, ¿no? Si con el 2025 estamos en problemas, ¿no? Aunque eso siempre se ha dicho, ¿no? Pero bueno, ya imaginemos, ¿no? Antes del 5000 va a ser verde, después se volverá azul. Ese es un predicado y este predicado se va a llamar Verdul. Verde y azul, ¿no? Verdul. Ahora bien, toda la evidencia que existe, digamos que yo he visto 1000 esmeraldas para decir que algo es verde, ¿sí? También va a servir como evidencia para decir que es verdul. Recuerda, aún estamos antes del 5000, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Es verde o es verdul? Yo tengo acá, imaginemos, una esmeraldita acá, ¿no? Una esmeraldita. Y la evidencia que tengo, he visto 100 esmeraldas, me sirve para afirmar que es verde, pero también me sirve para afirmar que es verdul, bajo la definición de verdul, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Es verde o es verdul? No pueden ser las dos, ya que son incompatibles. O sea, verde es verde para siempre, ¿no? Verdul no, va a cambiar en algún momento. Lo cual es una definición bien, bien extraña, ¿no? Entonces, la inducción provee evidencias iguales para apoyar las dos hipótesis. Entonces, es imposible escoger entre ellas, basándose en la inducción. O sea, parece que las dos son válidas, pero al mismo tiempo no pueden ser las dos válidas, porque son incompatibles. Verde y verdul no es lo mismo. Entonces, vamos a repetirlo. Si se encuentra una esmeralda verdul antes del 5000, se puede afirmar que será verde y no azul. Claro, obviamente por la definición. Así, todas las esmeraldas examinadas antes del 5000 son verdes. Después del 5000, dada la regla inductiva, se deberá predecir que la próxima esmeralda observada será verdul. Por ende, aunque se esté prevenido sobre cuál es la predicción genuinamente confirmada, o sea que se mantendrá verdul, también es cierto que ambas se pueden considerar confirmadas, que se mantendrá verde y que también será verdul. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo decido? Por eso se llama la paradoja verdul. Te digo, es una paradoja más compleja, en realidad, que hay una tablita para reducir, para explicar mejor. Entonces, la regla inductiva es esta, ¿no? Todas las F anteriores son G. Predicción verde. Todas las esmeraldas antes del año 5000 han sido verdes. Predicción verdul. Todas las esmeraldas antes del año 5000 han sido verdules. Ahora, la siguiente regla inductiva. Luego, la próxima F será G, en el caso de la predicción verde. La esmeralda vista después de 5000 será verde. Bueno, para esmeraldas verdes. Pero en el caso de verdul, la esmeralda vista después del 5000 será verdul. ¿Sí? Eh, bien, ya expliqué las paradojas, los problemas. Ahora quiero ver qué cosa. Bueno, la discusión. La discusión. De hecho, hace poco hemos enviado el informe semestral de esta investigación. Y bueno, eh,
vamos a dar un poco más de alcances con respecto a ese informe. ¿Qué pasa con esta discusión acerca de la paradoja de Hempel? O sea, ¿cómo se puede abordar la paradoja de los cuervos, que es una paradoja de la confirmación? Lo que quiero que entiendas también es que confirmación e inducción van de la mano, ¿ya? Esa es la cuestión. Confirmar, confirmar y la inducción, ¿no? Tienen conexión, son conceptos conectados. Entonces, Sainsbury sostiene en realidad que la paradoja de Hempel se basa en estos principios. Si se puede saber a priori que dos hipótesis son equivalentes, entonces cualquier dato que confirma una confirma la otra. Una generalización se con sus instancias. Y esto resulta problemático. Rechazar tanto el principio E1 como el G1. Ese es el problema que ocurre con la paradoja de Hempel. ¿Cómo es posible que esta pincha roja confirme que todos los cuervos son negros? No tiene sentido. Blasco y Grimaltos, un texto que encontré por internet en pedazos, no está por internet, está en pedazos, ¿no? Pero pude encontrar sus pedacitos. No todos, pero algunos muy valiosos. Ellos dicen una solución muy buena, una solución muy buena. Ellos plantean esto. La generalidad todo cuervo es negro puede explicar que este cuervo sea negro, pero ni esa generalidad ni su traspuesta puede explicar por qué esta zapatilla es roja. Por lo tanto, la zapatilla roja no es considerada una evidencia de que todo cuervo es negro. Sencillo. ¿Ves? O sea, una solución muy, muy sencilla, ¿no? O sea, sí, los cuervos son negros, ¿no? Explica que este cuervo es negro, pero no explica que la zapatilla sea roja. Así de simple. Por lo tanto, la zapatilla roja no es una evidencia de que todo cuervo es negro. O sea, más o menos nos devuelven, ¿no?, el sentido común. Mario Bunge, el, el filósofo tajante, ¿no?, de Argentina, ya fallecido, él dice en realidad que el problema acá es el marco teórico. O sea, si tú tienes un marco teórico armado, y eso también con sus tesis, a lo mejor, eh, es que no te vas a marear, ¿no? O sea, tú tienes que buscar cuervos. ¿Qué haces viendo no cuervos o no negros, ¿no? Tu investigación, digamos, ¿no?, como ornitólogo, gente que estudia los pájaros o ideólogo, ¿ya?, tiene que ver con los cuervos. Si tú haces un cambio de no cuervos, pues, para estudiar caballos, por ejemplo, no, pues te estás yendo a tu marco teórico, no es lo recomendable. Bueno, para Bunge, ¿no?, esto también se deshace así nomás, no hay ningún problema. Eh, una gran intervención de Mosterin y Torretti, que luego voy a ver reforzado en un texto de Rescher, se llama Paradoxes, ¿no? O Raíces de las Paradojas, ¿no? Es texto en inglés, ¿no? Tuvimos que traducirlo, ¿no? Es muy forzoso eso, pero bueno, había que hacerlo porque la información está en la mayor parte en inglés. Bueno, él dice, pues hay una diferencia entre los cuerpos y los entes no negros. Ahí está la cuestión, ¿no? Él plantea justamente algo de lo que dijo Richard también ese día, ¿no? Rescher defiende la idea de que si se analiza con diagramas de esta situación puede observarse de mejor modo. Ahí está el diagrama de Venn, en esta esquinita. A mí también, yo también me alegré bastante, porque dije, esto se puede aplicar, mira. No espera, ¿no?, que estas cosas se apliquen, pero qué maravilla cuando funcionan. El famoso diagrama de Venn, ahí están los cuervitos y ahí están los negros. Entonces dice, por un lado la expresión todo C es N, no es una SAP, una SAP. ¿Cuál es la fórmula booleana, ¿no? ¿Cuál es el diagrama que se pinta? En este caso el 2, ¿sí? Me quedo con el 2. El 2 sería la clase vacía. En cambio, lo otro, todo no negro es un cuervo, ¿sí? Eh, tiene esta fórmula booleana, lo cual significa que de la clase no n debe buscarse la zona en común con C. Y en este modo también resulta que el 2
es la clase considerada vacía. Ahora sí, ahí te da la cuestión. Si hay miles de cosas que sean cuervos, 2 y 3, debe haber miles de millones de cosas que sean no n, 1 y 2. Ahí está el problema, 1 y 2. Claro, alguien que nos entrega un cuervo negro verificado ha hecho una contribución modesta, pero no trivial, a todo el proyecto de verificación. Pero la contribución de una zapatilla de tenis blanca, ¿no? O esta vincha roja, aunque no nula, es insignificante. Por lo tanto, es sencillamente falso que la contribución evidencialmente confirmatoria de los cuervos negros y los zapatos blancos sea la misma. Por el cuadro que estás viendo, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando digo que todos los cuervos negros, interviene 2 y 3, ¿no? Para que me quede más claro, te lo voy a graficar acá. Porque es un tema muy bonito, mira. O sea, acá me quedo y yo simplemente elimino el 3 y en la clase vacía sería esta, la famosa SAP. Pero para el caso de todos los no negros no cuervo, yo tendría que unirme a los no negros, ¿sí? A los no negros. Y luego juntarlo con lo cuervo. Y obviamente aquí está, lo no negro es todo esto que voy a rodar, así una rondinela voy a hacer, ¿no? Todo esto es lo no negro, que es mucho más grande, pues si te das cuenta, que lo simplemente cuervo. Incluso está chocando con los límites del conjunto universal. Es por eso que las cosas no negras son mucho más, digamos, poblacionalmente hablando, que las cosas cuervas. Entonces la contribución de uno no puede ser igual que la contribución del otro. Y el argumento está en el filósofo Rescher. Listo, entonces también otro gran pensador, un libro que recomiendo leer, que es el gran libro de las paradojas, el señor Clark, Michael Clark, dice que no es cierto que la mejor forma de comprobar que todos A es B es solamente buscando entes A que sean B. ¿Sí? Si se quiere probar que todos los gallinazos viven fuera de Lima, dice, el avistamiento de estas aves fuera de Lima tiene que refutar la misma afirmación. ¿Sí? Eh, por ende, ¿no? La confirmación no debe reducirse a una simple acumulación de casos favorables. Es importante considerar el contexto, pues este condiciona nuestra búsqueda, el tema del marco teórico. Igualmente aquí está aconteciendo. Un ejemplo para que quede claro. Si se sabe que los gallinazos se alimentan de carroña, se puede proceder a buscarlos en los basureros de los restaurantes, pero ello no reportaría un gran hallazgo. Y hasta se podría creer que los gallinazos también prefieren la suciedad a la higiene. Por ende, a ver, ahí está. Ya listo. Sigamos. Eh, aquí está. Por ende, es más importante intentar buscar esas aves en montañas, en cerros, en playas. Eso sí, sería enriquecedor. Entonces, es la opinión de Clark. ¿Sí? O sea, buscando, digamos, ¿no? Entes A que sean B. ¿Sí? Se quiere probar que los gallinazos viven fuera de Lima, ¿no? Si se ve estas aves fuera de Lima, sería una refutación. Entonces, la recomendación que da Clark con respecto a la paradoja mencionada tiene que ver con eso, ¿no? La confirmación no debe reducirse a una simple acumulación de casos favorables. Para López, 2008, este acertijo se puede tratar recurriendo a la tarea de selección de Watson. Sí, este tiene que el análisis del lenguaje, ¿no? Aquí hay de fondo hay psicología cognitiva, un tema con el cual me topé, yo no me imaginaba, pero o sea, psicología cognitiva, ¿no? Tuvimos que verlo un poco, aunque sea. ¿Cuál es la cuestión? A ver, las personas tienden a buscar casos que refuercen o confirmen las reglas antes que intentar refutarlas. Por ejemplo, detrás de la tarjeta con una vocal hay un número par y viceversa. ¿Qué hacen las personas? Buscan las vocales o los pares. Eso es lo que buscan, porque esa es la regla.
pero no suelen iniciar buscando las consonantes, o sea, las no vocales, o las impares. Es poco frecuente esto. Entonces se desmonta la paradoja de Hempel, pues las personas no piensan en conceptos negativos. Lo que te decía hace un rato, pues buscar cosas que sean no negras o no cuervas, ¿qué es eso? ¿No? O sea, nadie habla así, pues. La gente busca cuervo o negro. Más opiniones de la paradoja de Hempel. Sperber y Wilson también construyeron un marco teórico, estos son estudiosos del lenguaje, la teoría de la relevancia. Se puede afirmar que la mente humana prioriza naturalmente la relevancia. Algo es irrelevante si no genera efectos cognitivos útiles para analizar creencias novedosas. Por otro lado, una información es relevante cuando sirve de apoyo para efectos cognitivos. ¿Sí? A menos esfuerzo cognitivo involucrado en este proceso, más relevante es la información. Esa es la cuestión. Naturalmente, no se suele pensar ni en cosas no negras, lo que decíamos, ni en cosas que no sean cuervos. Eso es mucho esfuerzo. Además, no nos ayuda a generar efectos cognitivos inmediatos. Por ende, la paradoja falla al pretender presentar como equivalentes la relevancia de todo es P y todo no P es no es, a pesar de la transposición. Porque el esfuerzo cognitivo que permite analizar la primera no es lo mismo que el esfuerzo cognitivo que la segunda. Algo semejante sostiene Quine. Willard Van Orman Quine, filósofo pragmatista posanalítico, según Sorensen, en un texto que se llama Breve Historia de la Paradoja, Quine rechaza, en este caso, bueno, un criterio que ya se explicó, que es el criterio de Nicot. Restringe la confirmación en las hipótesis que emplean términos pertenecientes a clases naturales. En pocas palabras, él solamente acepta clases naturales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Lo no negro o no cuervo no es una clase que provenga de la naturaleza. Por ahí afirma Quine, ¿no? De que la naturaleza tiene sus propios cortes, algo que también ya decía Aristóteles. Lo que mejor puedes hacer es respetar el orden que ya está en la naturaleza, más orden cognitivo. Algo así como lo que dijo Francis Bacon, ¿no? A la naturaleza se la domina obedeciéndola. Y claro, más o menos yo lo entiendo como que respetando sus propios cortes, sus propias divisiones. Intentar meter conceptos como no negro, como no cuervo, pues resulta contradictorio. Stemmer busca relacionar también las generalizaciones con la utilidad que le otorgan los humanos como especie con el propósito de sobrevivir. Claro, aquí también hay detrás de esto evolucionismo, ¿no? El ser humano puede sobrevivir pues con todo cuervo es negro, ¿no? Eso le da más, digamos, capacidad de adaptación, de éxito evolutivo. Pero que todo no negro sea no cuervo, no son importantes para asegurar la evolución de las especies. ¿Sí? Y con esto cuestionan el criterio de Nicot, ¿no? Que felizmente aquí está. Claro, el criterio de Nicot, eh, claro, ¿no? Digamos, está planteado acá, ¿no? Es un principio atribuido por Hempel a Nicot, según el cual una hipótesis queda confirmada por la presentación o observación de casos y desconfirmada por la observación de casos P y no Q y queda indiferente ante casos no P y no Q. Casos de no P y no Q y así como casos de Q y no P. ¿Ya? Bien. Ya hablamos de la paradoja de Hempel. Ahora vayamos a la paradoja de Nelson Goodman, que ya hemos explicado. La paradoja Verdul también ha sido estudiada. Entonces, de nuevo, hacen un estudio muy interesante. El libro de ellos se llama Teoría del Conocimiento. Bien, entonces ellos dicen, ¿no? Que si yo defino algo como Verdul, así, ¿no? Sea verde si se examina antes del año 5000 o sea azul si se examina después, esta formulación dice imposibilita
su capacidad de explicar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tiene sentido preguntar por la causa de una disyunción. Claro, se puede, digamos, asumir, ¿no?, que como toda esmeralda es verde, puede explicar el hecho de que esta esmeralda sea verde. Ya, eso sí se entiende. ¿Sí? Como se asume esto, se explica que todo sea verde. Pero toda esmeralda es verdul, no. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una disyunción. Una causa puede producir P o puede producir Q, pero no puede producir P o Q. ¿Qué es lo que ocurre en verdul? Verde antes del año 5000 o azul si se examina después. No hay las disyunciones. Y es genial también, o sea, lo deshacen. La paradoja tiene este problema, ¿no?, de formulación lógica. Entonces, no se debe generalizar de modo tan simplista a partir de esmeraldas examinadas antes del tiempo T, sin considerar información relevante adicional. No basta con solo saber que tal esmeralda se va a comportar de ese modo tan extraño al cambiar su color en cierta fecha determinada. Es necesario saber más detalles acerca de ese tipo de comportamiento, claro. O sea, si tú planteas, ¿no?, imaginariamente, será, ¿no?, verde hasta el año 5000 y después de 5000 se convierte en azul, o sea, es una definición interesante, es una definición desafiante, pero ¿qué más información tenemos aparte de eso? Salvo que sea un invento tuyo muy bonito, pero ¿qué más información hay de eso? Pero no. Esto ocurre cuando se generalizan las preferencias juveniles a toda la población. Si se dice que como los jóvenes son fans de la música de Taylor Swift, entonces toda la población es fan de la música de Taylor Swift, se está incurriendo en un error. Pues se sabe que la edad o las diferencias generacionales influyen en los gustos musicales. Es decir, la sola acumulación de casos que favorecen cierta generalización carece de relevancia, si no se considera información contextual necesaria. Lo importante es saber si los casos examinados son o no son representativos. O sea, yo puedo más o menos explicarte el tema de Taylor Swift, claro, porque hay información contextual. Pero en el caso de esta esmeralda, que cambia raramente de un color a otro por pasar de una fecha y nada más, pues me dejas en el aire, ¿no? ¿Cómo lo voy a rebatir? Es una esmeralda, aparte de que es una definición muy rara, no hay información contextual, ¿no? Es lo que en investigación se llama exploratorio, ¿no? Exploratorio. Cuando un tema es muy novedoso, como fue el tema del COVID en el año 2019-2020, nadie había escrito nada del COVID. ¿Cómo se llama esa investigación? Exploratoria. Aún no hay un contexto. Ya, pero si tú me pides tratar evidencialmente el concepto de verdul, de la misma forma como si fuera pues el concepto de carne o manzana, no, pues eso es un poco tramposo. También es una solución muy elegante, muy buena. Mosterin y Torretti tienen otra opinión. Según Goodman, la preferencia general eh, por todas las esmeraldas son verdes, sobre todas las esmeraldas son verdules, se debe a que el par de conceptos verde-azul está más arraigado que verdul o también acerde, ¿no? Por si acaso, eh, acerde es la otra versión de la paradoja, ¿no? También esta paradoja es rara porque hay otra versión que es acerde. Ya te imaginarás, ¿no? Azul antes de 5000 y después de 5000 verde. ¿Ya? En inglés le llama la paradoja Grue, no se pronunciará Gru, Gru, ¿no? Gru o Bling, me parece que es así, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque verde es blue y, no, azul es blue y verde es green. Entonces, en inglés, en realidad, en inglés se le llama la Gru paradox o Bling paradox. Bueno, entonces, él dice, Mosterin y Torretti, que en realidad verde-azul es mucho más arraigado. Ernest, la solución del salmón, aunque incuestionable por no resolver el problema,
de la continuidad de las propiedades observadas en el futuro, ¿no? O sea, cómo hacer, ¿no? Para determinar si después de 5000 será o no será, dice, ¿no? Da indicios de lo que sucede con la paradoja de Goodman. De acuerdo a Salmón, la referencia de términos que aluden a la experiencia se determina por convención mediante la búsqueda de similitudes entre casos positivos y negativos. Por ejemplo, el color rojo se establece por convención distinguiendo entre cosas rojas y no rojas. Con verdul no ocurre lo mismo, pues es difícil distinguir entre cosas verdules, o sea, verdes antes de té o azules después de té, y cosas no verdules, ni verdes antes de té, ni azules después de té. Entonces hay un término engañoso ahí, con una referencia poco clara. Esa es la solución que da Salmón. San Bruno y Pietrini analizan la paradoja de Goodman. Dicen que es superable considerando una característica de los predicados que usa la ciencia. Y es que permiten hacer predicciones. Es lo que se llama proyectabilidad. Si yo afirmo que todos los metales se dilatan con el calor, se puede predecir que un metal se va a dilatar con tal temperatura. O sea, va a haber una regularidad en la naturaleza, lo que te decía, ¿no? El PUM, el principio de uniformidad, que es factible esperar ciertas situaciones, pero es factible esperar, ¿no? Conductas en el futuro. Pero esto no sucede con Verdul. Pues la llegada de la fecha T a la que está la definición de Verdul se puede afirmar tanto que la esmeralda será vista en T, será verde, como que será Verdul. Entonces hay imprecisión, falla la proyectabilidad. La ciencia no usa esos predicados. La ciencia pues usa predicados un poco más confiables por, en realidad, consideraciones pragmáticas, contextuales. Entonces la moraleja de esta paradoja reside en aceptar que la inducción no depende de los hechos, sino de los predicados. De qué tan bueno soy escogiendo los términos, las palabras, para hablar del mundo. Es que en la ciencia no solo es importante la cantidad de evidencia, sino también la calidad de dicha evidencia. Por ejemplo, uno podría recoger evidencias en circunstancias demasiado favorables o también demasiado desfavorables. Claro, el ambiente podría alterar variables que no son tenidas en cuenta en la investigación, pero que influyen en los trabajos. Los instrumentos que se usan a lo mejor no están lo suficientemente calibrados. La obsesión del investigador por cierta teoría, ¿sí? O sea, la investigación en la ciencia no solamente se da por la evidencia o por la confirmación de la evidencia. Hay otros factores, ¿sí? Uno de ellos es las palabras que uno elige también. Ya casi terminando, ¿no? Ya casi terminando esta exposición a la que me han acompañado ustedes. En el fondo, todo esto que se ha discutido tiene que ver con las habilidades de pensamiento crítico que se han reforzado. De hecho, le tuve que poner este nombre, ¿no? Porque, eh, digamos, es una línea prioritaria en la facultad, ¿no? El tema de pensamiento crítico, educación. Pero sí, sí hay, ¿no? Hay habilidades que se han ejercitado. Eh, por ahí una crítica que me hacían, ¿no? En alguna revista era que si he hecho una investigación de campo, o sea, yo propongo que sí, que se haga, pero yo no lo voy a hacer, ¿no? Yo soy filósofo, no soy de educación. Y aparte, ¿no? Otros pueden tener tiempo para hacer eso, ¿no? Mi trabajo es más intelectual, más conceptual. Entonces, lo que yo detecto es que se han desarrollado estas habilidades, a las que voy a enumerar ya para respetar el tiempo, ¿no? Analizar el valor de informaciones, como negro o no cuervo. Clasificar y categorizar. Saber usar palabras. Construir hipótesis para saber la relevancia, por ejemplo. Definir términos. ¿Qué es verdul? ¿Qué es hacerde? Desarrollar conceptos, tales como proyectabilidad. Descubrir alternativas. Lo que dice Salmón, lo que dice Quine, lo que dice Bunge.
Deducir inferencias de silogismos hipotéticos. Por ejemplo, eh, encontrar suposiciones subyacentes. Detrás de cada paradoja hay un supuesto, ¿no? ¿Cuál es el supuesto? Se puede discutir el supuesto. Formular explicaciones causales. ¿Se prefiere verde o se prefiere verdul? ¿Por qué? Formular preguntas críticas. ¿Por qué ni 1 millón de evidencias pueden confirmar alguna generalidad? Strictum sensu. Generalizar el concepto de principio de uniformidad de naturaleza, ¿no? Por ejemplo. Dar razones. Afirmar que la ciencia suele tratar con cierto tipo de conceptos. Ver conexiones parte todo y todo partes. Explorar estas conexiones presentes, por ejemplo, en la química de las esmeraldas. Y ver cómo se conectan con el color y con el tiempo, cosa que no se explica, pero que se exige también. Hacer conexiones y distinciones. Anticipar consecuencias. Trabajar con comparaciones, con analogías. Trabajar en consistencia y contradicciones. Ver cuando hay una contradicción, ver cuando hay una inconsistencia. Detectar y eliminar falacias. Esta es muy importante, esta habilidad. Reconocer aspectos contextuales de verdad y falsedad. Reconocer independencia de medios y fines. Por ejemplo, entender el problema de la inducción de Hume, por ejemplo. Hacer seriaciones. Seriaciones. Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Qué justificaba al problema de Hume? ¿Cómo se conecta con la paradoja de Hempel y la de Goodman? Me refiero a la paradoja Verdul. Tomar todas las consideraciones en cuenta, ¿no? El contexto, exigir contexto para resolver problemas, por ejemplo. Problematizar algunos factores. Y bueno, entonces, básicamente esta ha sido mi presentación. Voy a tomar una última fotito a mis queridos invitados, ¿ya? Para evidencias. Muy bien. Eh, tenemos unos 5 minutitos. En todo caso, hago la pregunta de rigor. ¿Alguno tiene alguna pregunta, tal vez? ¿Alguna duda, tal vez? ¿O algo que decir, tal vez? Ya está. Y el que calla otorga, dicen, ¿no? Bueno, agradezco. Ah, ya. ¿Tienes una pregunta? Eduardo, te escucho. Doctor, buenos días. Ay, creo Buenos que días. se duplica. En primer lugar, agradecerle por la charla que estuvo muy interesante. Eh, Todos los caminos que usted ha abierto para la inducción, que tampoco conocía, bastantes de ellos, las paradojas novedosas que también usted presenta, o que quizás son novedosas para los que no estamos tan empapados del tema. Eh, Más que todo, yendo a la parte final de su exposición, cuando usted hablaba del impacto que tiene esto en el pensamiento crítico, quería consultarle si de repente usted pudiera detallar un poco más de este asunto, quizás con algunos ejemplos más simples para poder llegar, ¿no?, a todo público. Gracias, de antemano. Gracias, gracias. Muy bien. Paso a responder, salvo que haya alguna otra pregunta. Ya. A ver. Vamos a explicar la paradoja del mentiroso de forma así sencilla, fácil. Voy a usar el chat para que podamos comunicarnos por ahí. A ver, tengo una afirmación ya. Y esta afirmación va a ser la siguiente. Eh, Aquí hay 3 falsedades. Y te voy a poner una lista. ¿Ya? Digamos, 1, ¿ya? 2 más 2 es 4. ¿Listo? 2.
Lima es ciudad de Paraguay. Y 3, el, el pisco es ruso, es una bebida rusa. Entonces la pregunta que haría es la siguiente, ¿no? Eh, a ver, voy a enviarlo. Ahí está. Ahí está. Acá hay 3 falsedades, ¿no? La pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la tercera falsedad? A verla, ¿no? Uno es verdadero, evidentemente, ¿no? 2, Lima, ciudad de Paraguay, es falso. Falso. El pisco es ruso, falso. ¿Dónde estaría la tercera falsedad? Justamente tienes que esperar que el alumno se dé cuenta, ¿no? Si no te dice nada, le respondes, pero date cuenta, ¿no? Si yo te digo que acá hay 3 falsedades, 1 es verdadero, 2 y 3, esos sí son falsos, pero 2 será falsedad. Claro, ahí, ¿no? Profesor, aquí hay 3 falsedades, eso es falsa. Ya, pero ¿te das cuenta que ocurre un problema ahí? ¿Te das cuenta que ocurre un problema? Si es falsa, como ya estamos suponiendo, ocurre un problema, porque antes tú aceptaste que era verdadera. ¿Se entiende? Y si tú dices que es falsa, te estás contradiciendo. Ese tipo de expresiones son los que dan lugar a la llamada paradoja del mentiroso. Entonces, esto rompe con un criterio en la lógica que dice que todos los enunciados deben ser verdaderos o falsos. Aquí te acabo de presentar uno que es verdadero y también falso. Yo te pregunto, ¿por qué crees que cosas? ¿Es normal? ¿Qué problema crees que ocurre ahí? ¿Por qué está aconteciendo esto? ¿Ya? Entonces, más o menos así la moviliza, ¿no? Un ejemplo de una paradoja más sencilla, explicado con un lenguaje un poco más familiar, ¿ya? Entonces, de esta manera, un poquito ya podemos ir avanzando en la clase, en la sesión. Y principalmente esa es la idea. Eh, no sé si con esto respondí un poco tu inquietud, tu pregunta. Ah, ya, me dice que... Bueno, señores, para no abusar del tiempo, ya, y ahorita tenemos otro evento, se están invitados a asistir si desean, ¿no? Si quieren descansar, se entienden, ¿no? Pero al menos yo me voy a encontrar ahorita con el amigo Fajardo para hablar de didáctica de la lógica. Quedan cordialmente invitados. Igualmente agradezco al doctor Enrique Zarango por su presencia. Tal vez quiera decir algo para terminar, o tal vez lo dejamos ahí también, de repente también está ocupado, ¿no? Está en su oficina muy ocupado de repente, ¿no? Hola Rafael, ¿cómo estás? Un saludo para el ¿Qué doctor tal? Rafael Mora, aquí escuchando vuestra conferencia y un saludo también para los presentes, ¿no? Este es un evento que en parte encabeza la unidad de investigación de la Facultad de Humanidades, oficina en la cual tengo bien dirigir. Un saludo para los presentes y otra vez un saludo para el doctor Rafael Mora. Buena conferencia. Ya. Muy amable. Entonces, con mucho cariño y respeto nos despedimos. Que les vaya bonito. La grabación le voy a enviar, ¿ya? Nos vemos. Ahorita nos vemos en un ratito. Muy amable. Gracias.